Buenas tardes con todos, bienvenidos a los viernes astronómicos. Nos vemos después de bastante tiempo, así es que estamos muy contentos de tenerlos a todos aquí. Hoy día tenemos un tema muy interesante, el cual decidimos cambiar a último minuto porque fue noticia de último minuto. Entonces vamos a hablar del agujero negro de la Vía Láctea, la primera imagen. Y para esta charla tenemos al profesor Teófilo Vargas, quien es parte de SPACE, es el director general, así como del grupo de física teórica también. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Profesor Teófilo, adelante por favor. El viernes astronómico todo suyo. Muchas gracias, Lizeth. Ahora voy a compartir. Sí, me comparte su presentación y ahí yo lo dejo. Ahí está. ¿Se Pantalla ve? completa, porfa, profe. Está bien. Bueno, los dejo con el profesor Teófilo Vargas y las preguntas al final, por favor, no se olviden, lo dejan en el chat y las vamos a estar respondiendo junto con el profesor. Adelante, profe. Lizeth, ¿se ve la pantalla completa? Sí, todo perfecto. Ya, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por estar y por acompañarnos en este primer viernes astronómico. Como Lizeth ha mencionado, en un principio debería haber hablado sobre otro tema. Sin embargo, ayer se ha anunciado este maravilloso observación que marca uno de los grandes hitos en la historia de la astronomía. Entonces, hemos creído conveniente compartir con ustedes, si bien es cierto, no todos los detalles, sobre todo de la parte observacional, pero sí los principales conceptos detrás de esta observación. Bueno, es esto la fotografía. Como sabemos, la principal noticia consiste en que esto de aquí es la fotografía del agujero negro supermasivo Sagitarius A en el centro de nuestra galaxia Vía Láctea. Ya anteriormente había sido anunciado de que realmente en el centro hay un objeto masivo, supermasivo compacto. Y ha sido verificado de que esto realmente corresponde a un agujero negro. Ahora, como es un agujero negro y en esta fotografía vemos la parte central media oscura, luego tenemos como una donut que de alguna manera va a representar, es la fotografía del disco de acreción. Para poder entender, debemos de comenzar con los conceptos de qué es un agujero negro. Pero antes de hablar de agujeros negros, debemos también entender la teoría que está, en la cual está fundamentada todos estos resultados. En este caso es la relatividad general. Por eso, en esta charla, vamos a comenzar con una breve introducción, sobre todo intuitiva, de la relatividad general. Luego vamos a ver qué es un agujero negro, como el anuncio de ayer está relacionado con un agujero negro supermasivo, entonces vamos a ver qué es un agujero negro supermasivo. Y finalmente vamos a ver la sombra de este objeto maravilloso en el centro de nuestra galaxia. Muy bien, estos resultados, incluida este resultado de ayer de la sombra del agujero negro Sagitario A, luego también más o menos hace 3 años, 2 años, también anunciaron la fotografía de otro agujero negro que está en medio de otra galaxia que se llama M87. Luego los descubrimientos, la detección de las ondas gravitacionales, todos están basados en la teoría de la relatividad general que había sido propuesto, que fue propuesto por Einstein en 1915. Esa teoría en general, esa teoría de la relatividad general, es una unión, o como diríamos, un matrimonio entre la gravedad newtoniana y la relatividad especial. Para poder entender esta nueva teoría, fue necesario prestarse los conceptos fundamentales de la geometría diferencial, que es una rama de la matemática, donde se estudia
las propiedades de los espacios curvos, de las superficies curvas, volúmenes curvos, la idea de espacios deformables. Como consecuencia de más o menos de 5 o 6 años de trabajo, Einstein en 1915 obtiene esta ecuación. Y naturalmente, él va a ser uno de los primeros que va a comenzar en tratar de entender cuáles son las implicancias de esta teoría. Dependiendo de las diferentes condiciones de contorno que se impongan a esta ecuación, vamos a obtener diferentes tipos de soluciones. Por ejemplo, los agujeros negros que hoy vamos a revisar salen de esta ecuación bajo ciertas condiciones. Las ondas gravitacionales que hace poco han detectado también salen de estas ecuaciones. Los modelos cosmológicos también salen de esta ecuación. Entonces, en ese sentido, resulta de que esta ecuación es fundamental para poder entender la cosmología moderna, la astronomía moderna y la astrofísica moderna. Y sin hablar, sin tocar otros temas más fundamentales como la gravedad cuántica y otros. Es importante señalar de que, sobre todo para los estudiantes que están presentes, cuando nosotros tenemos una ecuación diferencial, para poder resolverlas hay que poner ciertas condiciones de frontera y las condiciones iniciales. Entonces, aquí hay una ecuación, no importa, no hay que entenderlo, pero lo que hay que saber es esto de aquí es una ecuación diferencial, por cierto, de segunda orden, y para poder solucionarlas hay que poner ciertas condiciones de frontera. Como es una ecuación diferencial complicada, entonces hay que asumir ciertas simetrías. Y como resultado de esas consideraciones vamos a obtener estas diferentes soluciones. Bueno, ¿en qué, digamos, cuál es la principal característica de esta teoría? Es importante señalar de que en la gravedad newtoniana la presencia de la masa no influye, no está interactuando con el espacio y el tiempo. En esta teoría de la relatividad general, ahora, la presencia de la masa o la presencia de la energía va a hacer de que reaccione el espacio y el tiempo. Eso significa de que no solo la masa va a causar la deformación del espacio y del tiempo, sino también la presencia de la energía. Eso de ahí, en realidad, da para ver de esta ecuación. En la gravedad newtoniana no hay esta relación entre energía y la masa. Ahora, en esta nueva teoría sí tenemos esta relación. Por tanto, esta ecuación significa de que la fuente de estas deformaciones en el espacio-tiempo, o las deformaciones del espacio-tiempo, del tejido del espacio-tiempo, no solo serán las masas, sino también serán la energía. Eso, en las palabras, digamos, de alguna forma codificada por el famoso astrofísico John Wheeler, se dice de que la materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse, pero también el espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse. ¿En qué sentido? En el sentido de que si la presencia de la masa y la energía deforma el tejido del espacio-tiempo, entonces la materia tiene que moverse en este espacio-tiempo deformado. Si anteriormente las trayectorias eran una línea recta, ahora, como el espacio-tiempo es deformado, entonces las trayectorias también serán deformadas. Esto es una figura pictórica intuitiva que nos da a entender de que la presencia de la masa necesariamente deforma el tejido del espacio-tiempo. Aquí hay un video que nos muestra, por ejemplo, cómo esta presencia de la Tierra, por ejemplo, deforma el espacio-tiempo. Ahora, estas deformaciones son proporcionales a la masa y la energía. Por ejemplo, aquí tenemos el Sol, que es un objeto mucho más masivo, más compacto. Entonces, la deformación que crea en este tejido del espacio-tiempo naturalmente será mayor. Y la Tierra y otros planetas se mueven en este espacio-tiempo deformado.
Aquí tenemos otro video de cómo nos imaginemos, por ejemplo, inicialmente lo que tenemos aquí es un cubo sin deformación, un cubo perfecto. Ahora, cuando comienza a aparecer la masa y cuando comienza a moverse, entonces este cubo va a comenzar a deformarse. Entonces, digamos, este video muestra más o menos cómo debemos de imaginar el espacio-tiempo en presencia de masa y energía en marco de la relatividad general. No solamente es la masa que deforma el espacio-tiempo, también energía, pero sobre todo, lo que nos interesa, sobre todo para esta charla, es cómo la luz o el fotón se propaga en el espacio-tiempo. Si el espacio-tiempo no es deformado, no está deformado, naturalmente la trayectoria de la luz será una línea recta. Pero ahora, en marco de esta teoría, sabemos perfectamente de que la presencia de la masa, por ejemplo, de la Tierra, deforma el espacio-tiempo. Entonces, ahora la trayectoria de la luz también tiene que seguir esa curva o esa superficie o ese espacio deformado y por tanto su trayectoria ya no será una línea recta, sino también será una curva. Aquí tenemos otro video que nos muestra de cómo, por ejemplo, cuando la luz se propaga de una estrella hacia nosotros, cuando pasa cerca de una galaxia, ya que la galaxia contiene masa, tiene radiación, entonces deforma el espacio-tiempo. Cuando la luz pasa por la vecindad de esa galaxia, su trayectoria no será una línea recta, sino será deformada debido a que el espacio-tiempo en la vecindad de esta galaxia está deformada. Aquí nos muestra de forma clara de que si no hay ninguna fuente, la trayectoria de la luz de alguna galaxia lejana es una línea recta. Cuando comienza a pasar por la cercanía de una galaxia, entonces esa línea recta que debería de ser una trayectoria en línea recta, ahora será deformada. Entonces, en esta parte concluimos de que cuanto mayor es la masa, cuanto mayor es la energía, entonces el espacio-tiempo será más deformado. Entonces, mayor masa, mayor energía, mayor deformación del espacio-tiempo. Con esos conceptos, ahora vamos a partir para la segunda parte. Vamos a ver qué son los agujeros negros. Es importante señalar de que un año después de que Einstein había presentado su teoría, en 1916, Karl Schwarzschild, un astrónomo alemán, presenta la primera solución. Esa primera solución es lo que se llama soluciones de Schwarzschild o soluciones de agujeros negros sin rotación. ¿Cuál es la principal característica de esta solución? La principal característica es de que, primero, hay una singularidad en el medio. Es un punto. Aparte de eso, hay un horizonte, lo que se llama singularidad de coordenadas como consecuencia de esta ecuación que estamos viendo. Y justamente ese horizonte es lo que se llama horizonte de eventos. Es una esfera, como es una solución esférica, estamos en 3 dimensiones y el tiempo, entonces esto de aquí es una esfera. En el centro está localizada la singularidad y ese radio a la distancia a la cual se forma esta esfera llamada horizonte de eventos, es justamente lo que se llama radio de Schwarzschild. Naturalmente, si nosotros tenemos radio, podemos encontrar la área de esta esfera y estará dado en función de radio de Schwarzschild. Entonces, para nosotros aquí lo importante es de que si un agujero no tiene rotación, entonces la singularidad es puntual y tiene una esfera de horizontes o horizonte de eventos. Ahora, nosotros lo que queremos entender es cómo se comportan, cómo es su trayectoria, cómo afecta este agujero negro, esta solución, a las partículas y a la luz
que se propaga en su vecindad. Para ello, vamos a recordar de que, o hay que tener este conocimiento de que en la relatividad especial, es decir, en el espacio-tiempo plano, cuando no se toma gravedad en cuenta, tenemos una propiedad muy importante, lo que se llama los conos de luz. Estos conceptos de cono de luz nos permiten entender cómo son las líneas del mundo de las partículas con masa y de las partículas sin masa. De las partículas con masa, su línea del mundo o su trayectoria siempre estarán dentro del cono. Por ejemplo, estamos aquí. Entonces, para las partículas masivas, necesariamente su línea del mundo estará contenido en este cono de luz. En general, este punto sería el presente para un determinado evento. El cono hacia futuro, el tiempo está corriendo hacia dirección vertical, entonces eso se llama cono de luz del futuro, esta parte se llama cono de luz del pasado. Lo importante para nosotros es de que la trayectoria de la partícula masiva siempre estará en medio, estará dentro de este cono de luz del pasado y del futuro. De las partículas en masa, debido a que no tienen masa, entonces como se propagan con la velocidad de la luz, entonces su línea del mundo estará sobre la superficie de estos conos. Necesitamos este concepto para poder analizar la influencia y las consecuencias de los agujeros negros tipo Schwarzschild. Por ejemplo, después de analizar las diferentes ecuaciones, hay que analizar, digamos, la propagación de la luz en este medio, lo que se llega es de que, recordemos de que nosotros tenemos el agujero negro, la singularidad, sería un punto, pero estamos viendo en el tiempo, por tanto, se genera como si fuera una línea que sería esta línea roja. Luego tenemos el radio de Schwarzschild, entonces esta región en oscuro, negro, es el interior de ese horizonte de eventos. Fuera de esa distancia, naturalmente, es el exterior del agujero negro. Lo importante aquí para nosotros es de que cuanto más lejos del agujero negro, el cono de luz siempre apunta hacia el futuro, es decir, el tiempo fluye en la dirección vertical. Conforme vamos acercándonos al agujero negro, mejor dicho, a su horizonte, entonces el cono de luz va cambiando, va girando su dirección hacia la singularidad, hasta que pasa el radio de Schwarzschild. Una vez que pasa, ese cono de luz necesariamente va a apuntar hacia la singularidad. Y eso tiene naturalmente consecuencias dramáticas. Aquí podemos ver también igual. Aquí lo que observamos es igual el cono de luz, el comportamiento del cono de luz fuera del horizonte y en el interior del horizonte. Aquí las líneas verdes significan, por ejemplo, de que si nosotros estamos fuera del radio de Schwarzschild, es decir, fuera del horizonte de eventos, cuando nosotros apuntamos, por ejemplo, con láser hacia el exterior, entonces vamos a obtener estas líneas de color verde. Y si apuntamos hacia el horizonte, hacia el agujero negro, entonces su trayectoria será de este color azul. Es bien claro de este gráfico de que en realidad cuando apuntamos hacia el exterior, naturalmente conseguimos escapar hacia el infinito, hacia el observador que estaría bien lejos. Sin embargo, si hacemos lo mismo una vez que estamos en el interior del horizonte de eventos, pasa dramáticamente diferente. Por ejemplo, este color verde corresponde a que hemos atravesado imaginariamente este horizonte y apuntamos nuestro láser hacia el exterior, no hacia la singularidad, sino en el sentido contrario, hacia el exterior. Pero independientemente apuntemos hacia el exterior, ese láser, esa luz, va a curvarse y va a terminar en la singularidad. Y naturalmente, si apuntamos hacia la singularidad, también terminaremos en la singularidad. Por cierto, este resultado no solamente vale para la luz,
sino también sirve o vale para todas las partículas. Recuerden de que cuando estamos en el exterior del agujero negro, las trayectorias o líneas del mundo de las partículas masivas estarán en, este, en el interior de este cono de luz, yendo del pasado hacia el futuro. Pero una vez que estamos adentro, miren aquí, la trayectoria va a ser del pasado hacia el futuro, o sea, necesariamente vamos a terminar, o las partículas terminarán necesariamente en la singularidad. Por eso se dice de que la luz, una vez dentro del horizonte de eventos, no escapa. Y por tanto, si no puede escapar, entonces será como una región oscura en el espacio. Y por eso justamente se llama agujero negro. Como es consecuencia de las soluciones de Schwarzschild, entonces, o sin rotación, entonces se llama agujero negro de Schwarzschild o sin rotación. Ahora, todo esto hasta ahora hemos obtenido, se obtiene solamente analizando las soluciones teóricas. O sea, la teoría dice de que hay este tipo de soluciones. Ahora la pregunta es, ¿realmente estas soluciones existen en la naturaleza o solo son elucidaciones teóricas? Para poder entender, para poder verificar esto, para poder responder esta pregunta, debemos ir a laboratorios donde tenemos o donde se tiene una, digamos, una masa inmensa. Y eso naturalmente es la astronomía, la astrofísica, el cosmos. Ahí tenemos objetos supermasivos, estrellas muy grandes, galaxias y otros objetos. Entonces vamos a ir para allá. Y justamente lo que vamos a observar es de que tenemos que analizar cuál es la evolución de las estrellas. De acuerdo a la teoría, dependiendo de las masas de las estrellas, se pueden clasificar en dos tipos. Estrellas de masa mediana, estos van a evolucionar y llegarán a gigante roja. Luego, esto de aquí terminará en una gran explosión formando las nebulosas planetarias y este tipo de estrellas terminan su evolución en forma de enana blanca. Hay otro tipo de estrellas que son más masivas y por tanto su evolución es diferente. Pasan por la supergigante roja, no gigante, sino supergigante roja, y estos terminarán en forma de explosión llamada supernova. Ahora, dependiendo de la masa, del carozo o de la parte nuclear dejado después de esta explosión, esta estrella podrá terminar en forma de estrella de neutrones o en forma de agujeros negros. Resulta de que si esa masa, después de la explosión, ese carozo o esa parte central nuclear, después de la explosión, es menor que 1.4 veces la masa del Sol, entonces se formará una enana blanca. Si esa estrella, aquí en la segunda parte, como es masiva, y por tanto tiene 3 veces mayor que la masa del Sol, y después de esa explosión de supernova, la parte central, la parte nuclear de esa estrella es menor que 3 veces la masa del Sol, entonces se habrá formado una estrella de neutrones. Caso contrario, es decir, si la masa restante que quedó después de la explosión en la parte nuclear del supernova es mayor que 3 veces la masa del Sol, entonces se va a formar un agujero negro. Muy bien, si eso pasa, entonces eso significa de que si esto de aquí representa una estrella en evolución, en el tiempo, tenemos una estrella colapsando y llega un momento en el cual, naturalmente, cuando está todavía, digamos, en su evolución normal, naturalmente toda la luz llega hacia el observador distante. Por ejemplo, así como nosotros recibimos las luces de nuestra estrella más cercana, que es el Sol, naturalmente llega para nosotros. Pero conforme va evolucionando, si, como hemos visto,
la masa de esta estrella es mayor que 3 veces la masa del Sol, y luego esta estrella explota en forma de supernovas, y si la parte nuclear, digamos la masa nuclear, es mayor que 3 veces la masa del Sol, entonces se habrá formado un agujero negro. Entonces va a aparecer un horizonte de eventos y también aparecerá una singularidad. Aquí podemos, en este gráfico, nos muestra, una vez que está en el interior de la singularidad o en el interior del horizonte de eventos, necesariamente terminará en la singularidad, mientras que si estaba fuera de ese horizonte de eventos, entonces esa luz escapará al infinito hacia el observador. Y por tanto, concluimos de esto, de que dentro del horizonte todos los conos de luz se inclinan hacia dentro, es decir, hacia la singularidad. Y la formación de una singularidad es inevitable. Es decir, todas las partículas, ya sea la luz o partículas con masa, una vez que atraviesan el horizonte de eventos, necesariamente terminarán en la singularidad. Y por tanto, esto sería el diagrama de espacio-temporal del colapso estelar. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una estrella, de repente no tiene, digamos, la estrella no era no tenía mucha velocidad angular, entonces puede aproximarse con un agujero negro sin rotación y por tanto tendrá como característica horizonte de eventos una esfera prácticamente cubriendo a la singularidad. Esta singularidad más el horizonte de eventos son los que se llaman el agujero negro. Y lo importantísimo aquí para nosotros justamente es eso, de que como esas proposiciones o propuestas teóricas que fueron, digamos, soluciones de esa ecuación de Einstein que habíamos mostrado, resulta de que tienen una correspondencia con los procesos de evolución en la estrella. Esa relación entre la teoría y la observación, entre la teoría y el experimento, es fundamental y, digamos, es el corazón de la ciencia. Por tanto, podemos preguntarnos, ¿cuál es el problema con la singularidad? ¿Por qué es problemática? Resulta de que en la singularidad el espacio-tiempo tiene una curvatura infinita. También, ¿qué significa eso? Significa, recuerden de que nosotros dentro de esta teoría de la relatividad general pensamos en el espacio como si fueran curvos. Entonces, lo que esto significa es de que en realidad pueden haber lugares en el espacio en el cual esa curvatura, esa deformación puede ser dramáticamente muy fuerte. También las leyes de la física se derrumban y pierden su poder de predicción. Eso significa de que ya no podemos utilizar en esa región o en ese punto de la singularidad, no podemos utilizar las teorías que conocemos, tales como electromagnetismo, relatividad general. También en ese punto de la singularidad se pierde o desaparece la causalidad, es decir, no podemos relacionar si hay una relación de causa-efecto en los eventos. ¿Y por qué es importante el horizonte de eventos? En realidad, el horizonte de eventos, en este caso, es el punto de no retorno, o digamos, una superficie de no retorno, más allá del cual cualquier cosa, sea estrellas, planeta, gas, polvo, ondas electromagnéticas, es arrastrada al olvido, prácticamente desaparece. El horizonte de eventos hace referencia a la imposibilidad de presenciar un acontecimiento que tiene lugar dentro de esa frontera, es decir, el horizonte más allá del cual no se puede ver. Entonces, en ese sentido, el horizonte de eventos es una frontera que nos separa de los eventos que podemos ver y de los eventos que no podremos observar, que no seremos testigos. Aquí tenemos un video que nos muestra la formación de un agujero negro. Después de haber explotado, lo que importa es lo que queda en el núcleo
después de la explosión. Si esta masa que está en color blanco es mayor que 3 veces la masa del Sol, entonces se habrá formado un agujero negro. Entonces, es importante para nosotros quedarnos con esta idea de que, como mencionamos, cuanto mayor la masa, cuanto mayor la energía, más deformación del espacio-tiempo. Naturalmente, hasta ahora lo que se conoce es de que el agujero negro es un objeto más compacto posible y que tiene un campo gravitacional más intenso posible. Hay otros objetos, como por ejemplo estrellas de neutrones, naturalmente deforman el espacio-tiempo, pero comparada con el agujero negro es menor. Y naturalmente otras estrellas normales, como por ejemplo nuestro Sol, también deforma el espacio-tiempo, pero comparada con los dos anteriores es pequeña. Entonces, en ese sentido, este gráfico nos muestra de que la deformación del espacio-tiempo es directamente proporcional a la masa y a la energía. Bueno, mencionamos de que la solución de Schwarzschild describe un agujero negro sin rotación. De otro lado, sabemos perfectamente de que tanto la Tierra, los planetas, las estrellas y las galaxias rotan. La pregunta es, ¿existen agujeros negros con rotación? Después de 40 años, el físico Roy Kerr en 1963 presentó una solución de un agujero negro con rotación. No vamos a presentar aquí las ecuaciones, pero sí las consecuencias. La diferencia dramática entre un agujero negro sin rotación y con rotación es el siguiente. Aquí la singularidad es un anillo. Esto de aquí es singularidad física. Recordemos de que en el caso de sin rotación era un punto. Ahora, como tiene rotación, entonces la singularidad será un anillo. Aparte de eso, el horizonte de eventos aquí son dos. El horizonte de evento interno, aquí en el color celeste, y el horizonte de evento externo, que está en color amarillo. Entonces, esto es la consecuencia dramática o la diferencia dramática entre un agujero negro sin rotación y con rotación. Aquí tenemos, por ejemplo, un video que nos puede dar una idea intuitiva de cómo es este agujero negro con rotación. Bueno, entonces podemos concluir en esta parte de que los agujeros negros son objetos extraordinariamente densos, con una gravedad tan fuerte que ni siquiera la luz, como hemos visto, puede escapar, lo que hace que verlos sea extremadamente desafiante y difícil. Directamente observar al agujero negro será imposible. Cuanto más se acerca alguien a un agujero negro, mayor sería la velocidad que necesitaría para escapar de esa gravedad masiva. Bueno, eso hemos observado, ¿no es cierto? Es decir, si nosotros digamos, nos acercamos, cuanto más nos acercamos al horizonte, entonces para nosotros será cada vez más difícil escapar. Entonces, si uno quiere escaparse, entonces no hay que acercarse tanto al agujero negro, sino seremos absorbidos. Ahora, vamos a ver de que hay otro tipo de agujeros negros, los llamados agujeros negros supermasivos. Resulta de que hasta ahora lo que hemos visto es de que hay una estrella. Esta estrella naturalmente es masiva, termina su evolución en forma de explosión de supernova y como resto puede terminar formando un agujero negro. Se transforma o se convierte en un agujero negro, pero son estrellas. Pero resulta de que en realidad existen agujeros negros con una masa del orden de millones o decenas de miles de millones de masas solares. Entonces, y también las recientes las observaciones recientes sugieren y indican que casi todas las galaxias
albergan en su centro agujeros negros supermasivos. Entonces, este tipo de agujeros negros son extremadamente muy grandes, como hemos visto, como están mencionados aquí, son millones de veces o miles de millones de veces la masa del Sol. En 1971, estos dos científicos propusieron la hipótesis de que en el centro de nuestra galaxia, Vía Láctea, podría estar un agujero negro supermasivo. Entonces, la Vía Láctea, por tanto, contiene en su centro un agujero negro supermasivo y ese agujero negro fue llamado como Sagitario A. Ahora, la verificación observacional demoró bastante debido a que, como hemos mencionado, no se puede observar directamente. Es más, recordemos de que nosotros estamos en el plano galáctico, en el disco de la Vía Láctea. Y, por tanto, este objeto está en el centro de nuestra galaxia. O sea, para nosotros va a ser bien difícil penetrar el gas interestelar, la presencia de las estrellas, para poder observar el agujero negro. Entonces, por eso se demoró tanto, hasta que en los años 1990, estos dos grupos de investigación, uno en Estados Unidos, uno en Alemania, comenzaron, gracias al desarrollo de la tecnología, desarrollaron una técnica bien especial para poder, digamos, estudiar el centro galáctico. El objetivo de ellos era determinar su masa y su tamaño máximo para poder verificar qué es lo que se ocultaba en este agujero negro. Comenzaron sus observaciones en 1992, uno de los grupos, hasta 2003, el otro en 1995 a 2012. El resultado de esas observaciones podemos de alguna forma aquí arañar. La idea principal de ellos era lo siguiente, de que identificar la estrella, una estrella que esté dando vueltas alrededor de ese centro masivo. Y justamente una vez identificada esa estrella llamada, por ejemplo, S2, lo que van a hacer es seguir durante estos 10 años de forma continua la trayectoria de esas estrellas. Es como, por ejemplo, determinar la masa del Sol utilizando o basándose en la trayectoria realizada por el Mercurio. De igual manera, entonces aquí lo que ellos han inferido es en la trayectoria de las estrellas alrededor de ese objeto compacto. Sabiendo la trayectoria, determinando la trayectoria de sus propiedades, han podido inferir en el tamaño de este objeto compacto. Aquí tenemos otro video que nos muestra esa idea. Eso es lo que se ve, por ejemplo, cuando queremos observar al centro galáctico. Está lleno de gas, estrellas. Entonces comienza el viaje hacia el centro. Hay que atravesar el gas interestelar, las estrellas, hasta que se llega a la parte central y comienza a observarse la danza de las estrellas alrededor de este objeto compacto, masivo, que es el agujero negro supermasivo Sagitario A. Entonces aquí la idea principal es, estudiando el movimiento de estas estrellas,
se puede inferir en la masa y el tamaño del objeto supermasivo. Estas son algunas de las trayectorias que describirían estas estrellas alrededor de este objeto supermasivo. Recuerden de que estas simulaciones están basadas en observaciones de por lo menos 10 años, 12 años o 15 años de observación continua. Aquí podemos ver en esta simulación claramente cómo esta estrella va recorriendo una determinada trayectoria elíptica y cuando se acerca al agujero negro sufre una aceleración. Muy bien, entonces es justamente de esa manera como se determina, ya que no se puede observar directamente al agujero negro, entonces hay que observar los efectos que puede causar. En este caso, se ha observado las estrellas que están girando, están moviéndose en la vecindad del agujero negro supermasivo. Estos son algunas de esas trayectorias, no solamente son una estrella, naturalmente comenzaron con una, pero después ya mejoraron su técnica y por tanto comenzaron a estudiar también la trayectoria de otras estrellas. La, digamos, conclusión de ese trabajo de investigación es de que realmente hay un agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia. Tiene una masa de 4 millones de masas solares. Está a una distancia de 26 años luz de la Tierra. Y recuerden de que nosotros estamos en uno de los brazos, en el disco galáctico de nuestra galaxia. Y el radio de este agujero negro mide 22 millones de kilómetros. Y por este trabajo, en 2020, estos dos investigadores, Genzel y Guess, recibieron el Premio Nobel de Física, justamente por el descubrimiento de un objeto compacto supermasivo en el centro de nuestra galaxia. Ahora, vamos a pasar a lo que sería la sombra. ¿Cómo es que se obtiene? ¿Qué es lo que nos está mostrando esa fotografía del agujero negro? Recordemos de que la principal característica del agujero negro es la singularidad y su horizonte de eventos. Y naturalmente, todo objeto, luz, partículas, estrellas, gases que caigan, que atraviesen, que pasen este radio de horizonte de eventos terminará en la singularidad. Sin embargo, para nuestra grande suerte, estos objetos masivos no están aislados, sino están en medio, como ya hemos visto, como vamos a ver en detalle, en medio, naturalmente, como está en el centro de las galaxias, entonces en su vecindad, si tiene discos, o sea, plasma rotando, también tenemos partículas cargadas, gases cargados, dando vueltas, así como hemos visto también estrellas. Entonces, resulta de que ver sus efectos que causa este agujero negro es justamente estudiando esos efectos podemos inferir en sus características. Para nosotros va a ser fundamental estudiar el comportamiento de la luz en esta vecindad. Por tanto, podemos decir de que el agujero negro supermasivo se encuentra en medio de galaxias. En nuestro caso, Sagitario A está en el medio de nuestra galaxia. El material como el gas, el polvo y otros residuos estelares caen al agujero negro
forman un disco de materia giratoria alrededor del horizonte de eventos llamado disco de acreción. El material del disco, por pérdida de energía rotacional, tiende a decaer hacia el centro, donde la masa se suma a la masa del objeto central, en este caso sería a la masa del agujero negro. La dinámica de estos objetos astrofísicos está gobernada principalmente por la ley de la conservación del momento angular. Lo que pasa es de que este agujero negro está rotando y como está rotando, cuando cae el gas también en su entorno va a caer en forma de rotación. Entonces, en ese sentido es de que la dinámica, ¿no es cierto?, está principalmente gobernada por la ley de conservación del momento angular. Es un término que nos da a entender de que es muy importante tomar en cuenta la rotación del objeto central como de la materia, de las partículas o de las estrellas, por ejemplo, que están en su vecindad del agujero negro. En los agujeros negros, las partículas cargadas, en este caso protones, electrones, pueden ser aceleradas a velocidades relativistas, es decir, a velocidades casi cercanas a la velocidad de la luz, y generar calor, rayos X, rayos cósmicos de ultra altas energías. Entonces, justamente los métodos para detectar los agujeros negros se basan en esto de aquí. Los rayos X, también los rayos cósmicos de ultra altas energías. Y naturalmente, entonces, es fundamental para nosotros entender de que en estos agujeros negros no están completamente, estos agujeros negros no están aislados, sino están en medio de un disco de acreción donde tenemos partículas cargadas en aceleración, moviéndose con aceleración. Y por tanto, estas partículas van a emitir luz. Y esa luz emitida por este disco de acreción justamente va a ser fundamental para poder entender la fotografía. Aquí podemos ver las principales características de un agujero negro. Primero, vamos a observar aquí el horizonte de eventos o horizonte de sucesos. Justamente sería esa región, esa superficie, esa capa esférica que está cubriendo la singularidad. Luego tenemos, y recuerden que eso está a un radio de Schwarzschild, en la central, en la parte central de esa esfera tendremos la singularidad. Luego, debido a que este agujero negro está en rotación y los discos o las partículas cargadas que se encuentran en este disco de acreción, como consecuencia de eso se va a generar un chorro relativista, que va a ser como unas colas en ambas direcciones opuestas del agujero negro. Bueno, también tenemos lo que se llama el disco de acreción fundamental. Es prácticamente en el plano. No necesariamente tiene que coincidir este plano, este disco de rotación con la dirección de rotación del agujero negro, pero en todo caso hay que decir de que el disco de acreción es justamente esa plasma que se encuentra en rotación alrededor del agujero negro. Y hay otra característica o información fundamental para nosotros, lo que se llama esfera de fotones. Esto vamos a verlo en detalle, porque eso es fundamental. Aquí en este video podemos ver de forma intuitiva el disco de acreción. En el centro sería el agujero negro. Entonces, esto sería una idea intuitiva de lo que sería un disco de acreción. También podemos ver aquí cómo se forma el chorro en el agujero negro. Esto sería el chorro en un agujero negro rodeado, ¿no es cierto?, por disco de acreción y luego por este gas interestelar. Aquí podemos ver tanto la plasma como el chorro, que se forma el chorro. Muy bien. Ahora,
lo que nosotros queremos entender es las trayectorias de las partículas masivas y la luz en la vecindad de este agujero negro. Recuerden de que tenemos un agujero negro, tenemos el disco de acreción y por tanto lo que queremos saber es cuál es el comportamiento, cuál es la trayectoria de estas partículas y de la luz en la vecindad del agujero negro antes de caer, por ejemplo, en el horizonte de eventos. Si es que cae, nosotros no tendremos ninguna información, pero con seguridad en las vecindades antes de caer a este horizonte de eventos debe tener una determinada trayectoria. Para eso, para los chicos que saben o que han estudiado o que van a estudiar o que están interesados, naturalmente, para poder obtener toda esa información sobre las trayectorias y el comportamiento de la trayectoria de las partículas masivas y de la luz, hay que resolver esta famosa ecuación geodésica de la solución de Schwarzschild. La conclusión de ese análisis, por cierto, es todo análisis matemático en detalle que se obtiene, es de que la distancia mínima de las trayectorias geodésicas, en este caso circular, en la vecindad de agujeros negros para partículas masivas, se denomina órbita interna estable, ISCO. Y eso está a una determinada distancia, específicamente a 3 veces el radio de Schwarzschild. Recordemos de que a un radio de Schwarzschild de la singularidad o del centro es el horizonte de eventos. Más esto de aquí, este radio de ISCO, está a 3 veces el radio de Schwarzschild. Pasado esta distancia, las partículas del plasma, del disco de acreción, caen al agujero negro. Entonces, si están, por ejemplo, todavía a 3, un poco más, entonces estas partículas cargadas en el disco de acreción estarán moviéndose de forma estable, de forma normal, emitiendo partículas, luz, por ejemplo, o radiación. Pero una vez que pasa esta distancia de 3 veces radio de Schwarzschild, entonces estas partículas necesariamente terminarán en el agujero negro. Aquí tenemos este video que nos puede dar una idea intuitiva de este concepto ISCO. Entonces sería este el radio del ISCO. El radio del ISCO justamente sería el radio mínimo del centro del agujero negro a una determinada distancia donde todavía las partículas cargadas, es decir, las partículas con masa, pueden rotar sin caer al agujero negro. Mencionábamos de que hay otro concepto, así como para las partículas masivas existe una distancia mínima en el cual puede rotar de forma estable las partículas, también debe existir para la luz. Y naturalmente, la distancia mínima de las trayectorias geodésicas circulares en la vecindad de agujeros negros para partículas sin masa, en este caso para la luz o para los fotones, es a 1.5 veces radio de Schwarzschild. Y justamente esto es lo que se llama esfera de fotones. Y esta esfera de fotones es inestable. Vamos a explicar qué significa eso. Pasado esta distancia, la luz producida por las partículas de plasma del disco de acreción necesariamente terminarán en el centro del agujero negro. Esto sería más o menos una idea intuitiva de lo que es la esfera de fotones. Entonces, esta esfera de fotones se encuentra a una distancia mayor que el radio de Schwarzschild, que sería el horizonte de eventos que está de color negro. Entonces, se encuentra a 1.5 veces radio de Schwarzschild. Cuando decimos inestabilidad, es de que las partículas, en este caso la luz o los fotones, que se mueven en esa trayectoria, en esa esfera de fotones, dependiendo de la perturbación, necesariamente van a terminar en el agujero negro o escaparán al infinito. Recuerden de que uno podría decir un momento, no hemos dicho de que no escapa nada. No, esto de aquí está a 1.5 veces. El horizonte de eventos está a un radio de Schwarzschild. Entonces, todo lo que pasa, ese radio de Schwarzschild, entonces no escapa.
pero como está a 1.5, entonces puede escapar todavía al infinito. Aquí justamente podemos ver todas las características que hemos descrito hasta ahora. Tenemos un agujero negro de color negro aquí, justamente. Estaría la singularidad. A un radio de Schwarzschild RS está el horizonte de eventos. A 1.5 está el radio o la esfera de fotones. Luego, a 3 veces radio de Schwarzschild está la órbita interior del disco de acreción. Entonces, si la partícula, por ejemplo, un electrón, un protón, una partícula cargada, o, digamos, alguna partícula o del gas, por ejemplo, pasa esta órbita interior del disco de acreción, entonces necesariamente caerá al agujero negro. Muy bien, la pregunta es, ¿cuál tiene que ser la distancia o lo que se llama el parámetro del impacto con la cual cae la luz para que pueda escapar, o para que no pueda caer al agujero negro? Otra vez, eso se hace el cálculo a través de esas ecuaciones que hemos visto anteriormente. Y lo que se calcula es de que este radio, llamada radio del escape, tiene que ser 2.6 veces radio de Schwarzschild. Entonces, este radio de escape está a una distancia mayor que, el, la esfera de fotones, pero está a una distancia menor que el radio del isco o el radio de la órbita interior del disco de acreción. Ahora lo que vamos a ver es de que en detalle por qué es que eso pasa, o por lo menos vamos a tratar de entender cómo se realizan esas propiedades. Por ejemplo, si el parámetro de impacto, es decir, en la parte derecha, en esta parte derecha, si esta distancia es menor que el radio del escape, entonces vamos a tener esto. Estos agujeros, digamos, esta luz o los fotones que caen con radios menores que el radio del escape, necesariamente terminarán en el agujero negro. El interior, la esfera interior, aquí el círculo interior corresponde al radio de Schwarzschild o al horizonte de eventos. El círculo exterior, esto de aquí corresponde a la esfera de fotones. Entonces, si la luz, por ejemplo, cae con una distancia de radio de esfera de fotones, también va a caer dentro del agujero negro. Recordemos de que ese radio de la esfera de fotones está a 1.5, mientras que el radio de escape es 2.6. Ahora, tenemos, por ejemplo, este parámetro de impacto o la distancia con la cual cae la luz va a ser 2.6 veces radio de Schwarzschild. Entonces será, si es que cae con eso, será justamente el fotón que escapa hacia el infinito. Si es menor que esta distancia, 2.6, entonces necesariamente termina en el agujero negro. Si es igual o mayor, entonces consigue escapar hacia el infinito, o sea, hacia nosotros. Por eso vamos adelantando de que el radio de escape justamente va a ser el radio de la sombra del agujero negro en las fotografías que vamos a ver posteriormente. Entonces, en la fotografía que estamos viendo o que vamos a ver, no es el horizonte, sino en realidad es la esfera o el radio del escape, que es 2.6 veces el radio de Schwarzschild. Entonces, esto de aquí, por ejemplo, nos va a dar una idea de cómo se forma. Teniendo las ideas que hemos visto, podemos resumir de esta manera cómo se forma la sombra.
Eso sería, por ejemplo, disco de acreción, ¿no? A partir de en ese disco de acreción se genera la luz y por tanto vamos a poder observar de esta manera esa sombra. Aquí aparece de forma clara, quiero remarcar la última parte, el horizonte justamente de eventos es ese negro que está al fondo, mientras que el radio que está aquí de oscuro es el radio del escape. Y solamente después de eso recién podemos observar las características del disco de acreción. Aquí, por ejemplo, esto de aquí es la fotografía del agujero sí, pues, la fotografía del agujero negro de M87. Y aquí, por ejemplo, se puede ver claramente de que la relación que hay entre esta fotografía y las características que hemos calculado a partir de las soluciones de Schwarzschild. Entonces, aquí en el interior estará el horizonte, luego tenemos la esfera del fotón que estará a 1.5 y finalmente tenemos aquí el radio del escape que es a 2.6 veces radio de Schwarzschild, justamente este color azul justamente va a ser esa sombra o la región oscura en la fotografía del agujero negro. Y ya que, digamos, las simulaciones que se tienen son espectaculares para poder entender, esto de aquí es la sombra del agujero negro supermasivo M87. Eso sería el agujero negro M87. Justamente en el disco de acreción se forman la radiación, o sea, los fotones, y esos fotones son justamente, muchos caerán al agujero negro, pero otros escaparán hacia nosotros y por tanto es eso lo que nosotros vamos a observar. Siguiendo toda esta idea, lo que acabamos de analizar, lo que acabamos de mostrar, justamente es lo que vamos a ver, la fotografía del agujero negro supermasivo o la sombra del agujero negro supermasivo Sagitario A. Perdón. Esto es la región densa de la galaxia. Y por tanto, ahí en el centro, en el escondite, tenemos esta fotografía que fue anunciado ayer. Ahora, vamos a tratar de entender las informaciones que están contenidas ahí. Esto se ha movido. Bueno, debido a que probablemente he hecho en tamaño grande, es importante señalar de que el radio, esto sería el radio de horizonte de eventos, más eso tiene que estar aquí un poco centrado. Y esto naturalmente está dentro de la sombra del agujero negro. Y justamente sería esto de aquí, en esta fotografía. Recordemos de que en la parte del disco, o sea, ¿qué es lo que estamos viendo aquí en la fotografía? Yo voy a mostrar un poquito más detallada en los slides posteriores, pero aquí lo importante es señalar de que en este punteado, justamente con líneas punteadas, está mostrando el horizonte de eventos y naturalmente el radio del escape estará un poco más mayor, ¿está bien? Más o menos por aquí, ¿no? Un poco más grande. Ahora, estas manchas de color amarilla que están aquí son justamente informaciones del disco de acreción.
Lo que se ve es, por ejemplo, de que estas manchas claras, que están como si fueran huellas, en realidad son, digamos, regiones en las cuales el plasma se mueve más rápido comparada con otras regiones. También han, digamos, ellos se han ingeniado para poder mostrar, para poder traducir la luminosidad en esta fotografía en el sonido. No sé si, perdón. Entonces aquí lo importante, como cabe mencionar, de que estas regiones luminosas son, digamos, características de las regiones del disco de acreción donde, digamos, las partículas, en este caso, van a acelerar. Es algo como, por ejemplo, nosotros estamos observando, entonces en estas regiones lo que va a hacer es de que la plasma es como que estaría moviéndose hacia nosotros, hacia el observador. Entonces por eso que es más intenso. Bueno, ¿qué es lo que vemos en la foto? Al mirar la foto y ver las partes de un agujero negro, pensaremos inmediatamente que el círculo negro en el interior, ¿no es cierto?, corresponde al horizonte de eventos, zona donde la luz no puede escapar. Pero como ya sabemos, no es cierto, porque lo que realmente estamos observando en esa región sombreada es el radio del escape. Recuerden de que el horizonte de eventos tiene un radio de Schwarzschild, mientras que el radio del escape es 2.6 veces radio de Schwarzschild. Y naturalmente vamos a ver en la coronilla clara, amarilla, será el disco de acreción, lugar donde se concentra la materia y gases que alimentan al agujero negro. Entonces, por ejemplo, en este slide podemos ver la diferencia. El radio de Schwarzschild estará aquí, o el horizonte está en el interior de esta sombra que estamos viendo. Y eso naturalmente es a un radio de Schwarzschild. Más a 1.5 vamos a tener lo que es esfera de fotones y solamente a 2.6 veces radio de Schwarzschild estaremos viendo, ¿no es cierto? Será el primer fotón que consigue escapar y por tanto llegue a nosotros, a nuestros telescopios. Y toda esta región que está aquí en color amarilla es nada más, nada menos que las informaciones que están siendo reflejadas o informaciones traídas por la luz que se genera en el disco de acreción. Bueno, esto sería más o menos en la fotografía de nuestro agujero negro, en el agujero negro en el centro de nuestra galaxia, el radio de Schwarzschild y por tanto el horizonte de eventos estaría más o menos contenida en este círculo negro y este círculo azul mostraría la sombra y por tanto esto sería justamente el radio del escape. Entonces lo que en realidad observamos como región oscura no es el horizonte de eventos, sino es justamente esa región formado por el radio del escape de la luz. Quería mostrarles de dónde sale esa luz. O sea, porque nosotros en la fotografía estamos diciendo de que no, esto de aquí, estas manchas amarillas que están aquí, son informaciones del disco de acreción. Entonces, ¿cómo se genera? Entonces, vamos a pensar de la siguiente manera. Aquí en color azul es justamente el radio del escape. ¿Está bien? Y
En el interior, en color negro, es el radio del horizonte. Entonces, también tenemos aquí en el color rojo el disco de acreción. Entonces, como por ejemplo estaríamos viendo, habiendo cortado, por ejemplo, y tenemos esta parte de atrás, en la parte de la izquierda, va a ser la parte posterior del agujero negro, del disco de acreción, perdón, mientras que esta parte roja que está aquí en la parte derecha va a ser el disco de acreción en la frente. ¿Qué es lo que pasa? Recuerden de que en estos discos de acreción, si nosotros dividimos, vamos a tener el disco de acreción, no es un disco así fino, en realidad es gorda, en el sentido de que tiene una capa grande y por tanto vamos a tener en la parte inferior, vamos a tener fotones que se generan, pero también en la parte superior del disco de acreción. Y naturalmente esta división es en todo el disco de acreción. Para nuestro análisis lo que importa es el siguiente. Primero vamos a ver las partículas que están aquí en rosado o pink, no sé. Entonces, se generan aquí. Muchos van a terminar en el agujero negro, pero, por ejemplo, podemos ver cómo este fotón que se genera en el disco de acreción cercano al agujero negro, atraído por el campo gravitacional del agujero negro, va, ¿no es cierto?, en la dirección que termina en el interior. La segunda línea, la segunda, el fotón se genera y también termina en el agujero negro. La tercera, esto de aquí, ¿no es cierto?, va a seguir y será el primer fotón que escapa al infinito. Y justamente, ¿cuál es esa distancia? Esa distancia con la cual tiene que caer este fotón tercero es justamente este radio que acabamos de ver que sería el radio de escape, que era 2.6. Aquí estoy mostrando el radio del ISCO, pero justamente aquí está el radio señalado. Mira, este color negro justamente es el radio del escape, 3.3. Entonces, esos son los fotones que va a escapar. Esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque la luz generada aquí en la parte superior del disco de acreción cae al agujero negro algunos, pero algunos que son, por ejemplo, que caen con distancias mayores que 3.3 veces radio de Schwarzschild, consiguen escapar. ¿Pero por dónde vienen? Por abajo. ¿Y qué pasa con color verde? Igual, solo que el verde corresponde a la luz generada o a la radiación generada en la parte inferior del disco de acreción. Debido a la atracción gravitacional, estos también van a caer al agujero negro. Pero si su parámetro de impacto es 3 veces raíz de 3 o 2.6 veces radio de Schwarzschild, entonces consiguen escapar. ¿Pero por dónde escapan? Por la parte inferior. Entonces, es de esa manera cómo se genera la información de la luz sobre el disco de acreción en la fotografía. Y por tanto, pues uno puede tener más o menos este tipo de, digamos, de, de fotografía o gráfico. En ese sentido es de que nosotros en realidad en este agujero negro, por ejemplo, eso es de la parte inferior. Ahora, ¿qué pasa de la parte, por cierto, aquí de la parte superior o de la parte posterior del agujero negro? De la parte posterior del agujero negro, también de la parte superior del disco de acreción, la luz, muchos caerán en el agujero negro, pero los que salen con parámetros de impacto mayores que 3.3, en este caso específico con el radio del ISCO, entonces estos de aquí llegan hacia nosotros. Y naturalmente, de la parte inferior del disco de acreción también, si cumplen con estas distancias requeridas, van a llegar hacia él nosotros. Entonces, ¿esto qué significa? Si en esta parte derecha nosotros estamos con nuestro telescopio, entonces estamos recibiendo información del disco de acreción de la parte superior
del disco. En la parte inferior del, digamos, del, de la fotografía, vamos a ver las informaciones del disco de acreción, de la parte superior del disco de acreción. Mientras que en la parte inferior de la fotografía vamos a ver las informaciones del disco de acreción de la parte inferior. Y justamente sería esto de aquí. Esta parte es luz emitido por partículas en la parte superior del disco de acreción detrás del agujero negro. Esto de aquí. Ahora, después tenemos aquí en la parte inferior. Esta parte inferior justamente va a ser luz emitida por partículas en la parte inferior del disco de acreción detrás del agujero negro. Entonces, nosotros prácticamente observamos todo el disco de acreción del agujero negro. No hay, no hay motivo para esconderse, no se puede esconder en el agujero negro. Ahora, nosotros mencionamos de que este color verde, ¿qué es? Esto justamente va a ser la luz emitido por partículas a distancia, radio de escape, en la parte inferior del disco de acreción del agujero negro. Entonces, si nosotros regresamos aquí, en la parte superior, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo la luz emitida en la parte inferior del disco de acreción, porque este es lo que ha dado la vuelta entera por detrás del agujero negro, no ha caído y por tanto llega hacia nosotros. ¿Y qué pasa con el color rosado? En el color rosado, que está en la parte inferior, vamos a observar informaciones del disco de la parte superior del disco de acreción. Y justamente tenemos aquí. Entonces, este rosado en realidad es información del disco de acreción de la parte delante del agujero negro. Entonces, eso es espectacular. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, entonces, espero que haya quedado por lo menos una idea general de lo que es la fotografía del agujero negro y qué es lo que está codificado en esta fotografía. Por eso que es muy importante, digamos, estos resultados. ¿Por qué? Porque en realidad, recibiendo informaciones, estudiando las informaciones que se tienen en el disco de acreción, se podrá inferir, se podrá recoger las informaciones que guardan estos objetos, sobre todo los materiales que hay en el disco de acreción. No solo eso, sino también el consorcio fue capaz de verificar de forma independiente en el tamaño de este objeto, la masa de este objeto supermasivo. Entonces, es una prueba independiente de obtener las informaciones que ya se tenían sobre la masa y sobre el radio y el tamaño del agujero negro supermasivo. Entonces, muchas gracias por su atención. Si tienen preguntas y si puedo contestar, lo haremos. Muchas gracias, profesor, y muchas gracias a todos los que nos han dejado sus preguntas. Si le parece, creo que pasamos a las preguntas de una vez. Profe, a ver, le voy a poner la primera. Nos escribe Víctor, un saludo para Víctor Neira, nos dice, excelente charla, profesor. Una pregunta, nos dice, voy a poner la imagen de aquí, profe, para que nos pueda ver. Ok, dice, una pregunta, la fotografía que hizo el IHT de Sagitario A descarta todas las propuestas alternativas sobre lo que podría ser Sagitario A, nos dice, ¿no? Estrella de bosones, agujero de gusano, por ejemplo. Sí, es cierto. Es importante señalar de que de acuerdo a los resultados y con la precisión que se tiene, en realidad ellos anunciaron diciendo de que verifica y se comporta de acuerdo a las predicciones de la relatividad general. Entonces, no ha habido espacio, por lo menos con este resultado que se tiene, de repente en el futuro puede ser cuando siempre eso pasa en la ciencia. Recordemos de que en el primer resultado siempre, digamos, es un resultado interesante, pero eso se va
con los años se va sofistificando y por tanto puede hacer que se encuentre alguna desviación, pero con este resultado que se ha anunciado, prácticamente ha coincidido con las predicciones de la relatividad general. Entonces, eso demuestra de que en realidad, por lo menos con esta precisión que se tiene, el agujero negro supermasivo no es un agujero de gusano o de repente algún otro objeto, digamos, exótico. Entonces, ya que se comporta de acuerdo a las predicciones de la relatividad general. Ok, muchas gracias, profe, por la respuesta y gracias a Víctor, un saludo para Víctor por la pregunta. Aquí quiero ponerle dos preguntas porque relativamente son lo mismo. La primera que nos pregunta, bueno, el primero es Arturo Valdivieso, un saludo para Arturo, nos dice, ¿el agujero negro es una puerta de entrada a otro universo? Nos pregunta, ¿el agujero negro actúa como reciclador de la materia para crear otras estrellas y planetas? Muchas gracias, nos dice, y es parecida a la de Richard Contreras, un saludo para él que nos dice el agujero negro puede que sea una entrada y salida a otro universo. Más o menos parecidas las dos preguntas, profe. Sí, está bien. Entonces, en forma general, el agujero negro, vamos a hacerlo por partes. Puede ser una entrada a otro universo. En realidad, se presta para bastantes extrapolaciones. Recordemos de que no hay una teoría que nos pueda describir el interior del agujero negro. Entonces, como no hay una teoría, hay diferentes propuestas. Inclusive hay propuestas diciendo de que puede ser que en el interior del agujero negro hay un universo. O es más, nosotros como universo, ¿será que estamos en el interior de un agujero negro? Entonces, más todo eso son suposiciones teóricas que no da para poder, digamos, si recién estamos ahora, por ejemplo, verificando algunas predicciones de la relatividad general, entonces estos de aquí naturalmente son suposiciones, extrapolaciones teóricas. Lo más seguro es, por ejemplo, de que no sea un agujero negro, sino un agujero de gusano podría prestarse para ese tipo de interpretaciones. Entonces el agujero de gusano podría ser, digamos, un puente no solamente entre diferentes lugares del espacio-tiempo, sino también entre un universo y el otro. La grande diferencia es de que los agujeros de gusano no tienen estos horizontes de eventos, mientras que los agujeros negros tienen horizonte de eventos y por tanto pues hacen de que el tránsito solamente sea en un solo lado. Entonces, en cambio en el agujero de gusano es posible, digamos, atravesar y salir del agujero negro, perdón, del agujero de gusano, más aquí no es posible salir, entonces es la grande diferencia también. Y creo que Ok. puedes, había otro más. Sí, era parecida, ¿no? Sí, Esa en la era la primera de Arturo Valdivieso, que nos preguntaba. decía, por ejemplo, el agujero negro actúa como reciclador de la Ajá, materia para crear otras estrellas. No necesariamente es el agujero negro en sí, sino son los procesos que puede crear. ¿Por qué? Porque recordemos de que el agujero negro tiene un campo gravitacional muy intenso. Entonces, como tiene un campo gravitacional muy intenso, entonces lo que va a hacer es modificar el entorno que tiene, absorbiendo, por ejemplo, estrellas o absorbiendo los gases. Entonces, naturalmente, la presencia, si por ejemplo, como otros agujeros negros supermasivos, si son muy activos, entonces en realidad el disco de acreción es muy fuerte y por tanto por eso que van a crear chorros, por ejemplo. En nuestra galaxia, una de las speakers, una de las presentadoras del proyecto decía, es un agujero negro pasivo, ¿no? Tranquilo. ¿Por qué? Porque resulta de que el agujero negro Sagitario A es un objeto compacto, agujero negro, supermasivo naturalmente, con sus 4 millones de veces masas solares, pero no está, digamos, no está muy dinámico en el sentido de que no está absorbiendo materia del entorno. Pero hay otros agujeros negros, por ejemplo, el M87, sí es muy activo y por tanto, pues debido a esa actividad, podemos observar esos chorros magnéticos que realmente abarcan miles de años luz. Entonces, eso es la grande diferencia. Entonces, si un agujero negro es activo, entonces puede ser
no directamente, no el mismo agujero negro, sí puede tener consecuencias para que en su vecindad haya, digamos, se creen, digamos, parezcan, por ejemplo, nebulosas estelares y otros objetos donde pueda, digamos, generarse nuevas estrellas, por ejemplo. Pero son Ok, procesos no necesariamente directamente relacionados. Puede facilitar, sí. ok, muchas gracias, profe. Y gracias por la pregunta a Arturo Valdivieso y a Richard Contreras, que más o menos tenían la misma pregunta. Quiero pasar a esta, profe, que nos escribe Antonio Duarte y nos dice: en la teoría del Big Bang se supone que venimos de una singularidad, entonces del otro lado sería un multiverso, nos pregunta. Bueno, ah, a ver, bueno, de acuerdo a las teorías actuales que tenemos, sobre todo modelo estándar del Big Bang, uh, del modelo cosmológico que es Friedman, Lamitre, Robertson, Walker, se supone de que venimos, sí, pues, del Big Bang. Y ahora, ¿qué hay después del Big Bang? O antes del Big Bang, perdón. Entonces, también es una de las grandes, digamos, se presta bastante para las elucidaciones teóricas, pero basada, por ejemplo, lo que voy a dar resultados son basados en teorías donde trabajan serias personas, o sea, es una teoría científica. Naturalmente hay grupos que van a decir de que no es tan confiable, pero ¿cuál es el resultado de estas investigaciones? Es de que, de acuerdo a la teoría del Big Bang, el universo comenzó con la época de la inflación. Esta época de la inflación estaba lleno de campo escalar con las fluctuaciones cuánticas, y este campo escalar va a decaer porque el universo está en expansión. Este universo lleno de campo escalar sufre una transición de fase como si fuera los procesos termodinámicos en la materia condensada, como hay transiciones de fase, igual también en el universo hay una transición de fase, donde estos campos escalares decaen a otras partículas radiactivas. Puede ser, por ejemplo, fotones, puede ser quarks, puede ser otras partículas exóticas, por ejemplo, y naturalmente ahí comienza la época de la radiación, luego comenzará la época de la materia. Y recientemente se ha observado, bueno, recientemente, desde 1997, sabemos de que hay la materia oscura. Ahora, ¿qué hay antes de inflación? De acuerdo a las propuestas, hay una ciencia que se llama la cosmología cuántica. Lo que dice la cosmología cuántica es de que el origen del universo en realidad es de origen cuántico, y por tanto había, digamos, un vacío cuántico dinámico. Como era dinámico, entonces a partir de ese vacío cuántico es lo que se va a generar el universo. Eso es una de las propuestas. Por ejemplo, donde se trabaja con Vilenkin, Linde, Hartle, Hawking, ellos, por ejemplo, proponen justamente eso, de que hay un inicio en el universo, donde por inicio entendemos de que antes de ese momento no había ni concepto de espacio, ni de tiempo, ni materia, lo que en aquel momento se genera. Sin embargo, hay otras teorías, por ejemplo, modelos cíclicos, que vienen como soluciones de la gravedad cuántica de lazos, donde ellos consiguen demostrar lo siguiente, de que en realidad nuestro universo viene de un universo anterior, donde ese universo anterior, por obvias razones, comienza a contraerse y llega a un radio de escala del Planck, o sea, creo que son 10 a la menos 38 centímetros, alguna cosa, o sea, es bastante pequeño, pero no llega a igual a cero, es diferente de cero, y a partir de ahí otra vez comienza a expandirse. Entonces, eso, por ejemplo, es un resultado más o menos robusto que ellos obtienen, ¿no?, aplicando esa solución del loop quantum cosmología cuántica de lazos a nuestro universo. Entonces, hay esa posibilidad. Entonces, por tanto, y aparte de eso, ¿no?, eso es una de las ramas. Ahora, con respecto a los multiversos, en realidad es como resultado de teoría de cuerdas, donde ellos en algunas de las soluciones encontraron de que no hay un vacío, no hay un único vacío estable en las soluciones, un modelo específico de teoría de cuerdas, sino hay muchas soluciones. Por tanto, significa de que hay muchos vacíos de esa teoría. Y eso se presta justamente para que
para interpretar de que cada uno de esos vacíos es un universo y por tanto aparece la idea del multiverso. Ahora, si nosotros venimos o no venimos de un multiverso, bueno, eso es un, digamos, un problema abierto que de época o de tiempo en tiempo aparecen algunos trabajos tratando de indagar o de alguna manera entender ese proceso. Pero es cierto de que la teoría del, digamos, de multiverso eh, en un momento estuvo bastante de auge, pero últimamente, digamos, se ha estancado un poco. Pero de todas maneras es una línea de investigación. Ok, muchas gracias, profesor. Bueno, dejemos la pregunta abierta para las futuras generaciones. Seguro hay muchos niños aquí que nos están viendo que podrían ir por ahí también. Ok, gracias, profe, y gracias, Antonio Duarte, por la pregunta. Y aquí tenemos una profesor de Jonathan Ayasi, un saludo para él. Nos dice, buenas noches, me queda aún la inquietud, dice, de cómo desde la Tierra se ha podido observar ya que cerca al centro de la Tierra, bueno, dice, hay muchas estrellas brillantes que en teoría nos permitiría, que en teoría no permitirían ver fácilmente, dice, ¿no? ¿Será acaso que han estado filtrando muchos espectros o solo es simulación lo que se observa? Supongo que se refiere a la fotografía. Sí, sí, exactamente. Esa es excelente pregunta. Recordemos de que en realidad esa pregunta es espectacular. Justo da en, digamos, en, en un punto muy importante. Recordemos de que los telescopios están en la Tierra. Yo no he tocado esa parte observacional fundamental. Recordemos de que son 8 telescopios. Es más, de acuerdo al consorcio, ellos en 2017 ya habían tomado fotografía, o sea, ya habían, digamos, observado al centro galáctico. Se demoraron tantos años justamente por eso, ¿no? ¿Por qué? Porque primero, para poder fotografiar, recordemos de que ellos utilizaron 8 telescopios sincronizados, como que funcionaran como si fuera un solo telescopio. Ahora, naturalmente, los telescopios que ellos tienen, han fotografiado, entre aspas, ¿no? Ciertas regiones, ciertos píxeles, porque son discretas, ¿no? Un telescopio de Hawái, una parte, el telescopio de México, otro telescopio de Chile, otra parte, y otras regiones, ¿cómo lo han hecho? A través de las simulaciones. Entonces, eso es otro punto. Ahora, aparte de eso, recordemos de que nosotros estamos en la Tierra y nuestra atmósfera tiene turbulencias y eso va a causar efectos. Pero no solo eso, sino también recordemos de que nosotros estamos en el disco galáctico, en uno de los brazos. Entonces, y el centro de la galaxia, entre nosotros y el centro de la galaxia, así como menciona Jonathan, está lleno de gas interestelar, lleno de estrellas. Entonces, ¿cómo es que estos se han ingeniado? Por eso justamente ellos lo que han hecho es, han desarrollado una nueva tecnología de observación y no ha sido naturalmente en longitudes de onda visibles. Estos han sido en radio y en otros bien específicos, que pueda penetrar, que no pueda ser perturbado por este material entre el agujero negro supermasivo y nosotros. Entonces, ha sido un trabajo espectacular que han hecho. O sea, por eso que en realidad el desarrollo de la ciencia va en par con el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Porque si no hay desarrollo en la ciencia y la tecnología, o sea, no hay desarrollo en la tecnología, entonces la verdad que la ciencia también no va a poder progresar. Porque gracias a estos desarrollos es lo que ellos implementaron, este consorcio, una forma bien específica de, eh, de instrumentos que puedan permitir justamente traspasar, pasar por todas estas, por medio de este gas interestelar, estrellas, y por tanto observar la luz, el comportamiento de la luz debido a la, digamos, producido en el disco de acreción y su comportamiento en la vecindad del agujero negro. Entonces, en ese sentido, sí, ha sido, digamos, un trabajo espectacular y probablemente, la verdad que son 7 artículos. Hay que leer, digamos, esos artículos para poder entender el detalle de todos los resultados que tienen. Pero no son longitudes de onda visibles, son otras longitudes de onda, probablemente radios o otras, ¿no?, que les ha permitido, digamos, traspasar y llegar
a esa información, capturar esa información bien escondida en el centro. Ok, muchísimas gracias, profesor, por la respuesta y gracias a Jonathan Ayasi por la pregunta. Gracias, Jonathan, un saludo para ti. Profe, aquí tengo una que quizás me parece muy interesante y la podemos poner antes de irnos. Dice Luan López Rubio, nos pregunta, ¿hay modelos que describan el comportamiento de los neutrinos y de los taquiones al acercarse o pasar cerca de los agujeros negros? Nos pregunta. Muy bien, con neutrinos, a ver, en un principio, uh, por eso, por ejemplo, es espectacular lo que se ha creado, lo que se llama la astronomía multimensajera. La idea principal es de que haya un determinado evento y pues en ese determinado evento, en un solo evento, se produzca, ya sabemos que necesariamente se va a generar ondas electromagnéticas, la luz, no hay problema, entonces nuestros telescopios pueden capturar, pero también en ciertos eventos especiales con propiedades, por ejemplo, en una explosión de supernovas, por ejemplo, puede, si esa explosión de supernova no es esféricamente simétrica, entonces resulta de que también pueden generarse ondas gravitacionales. Entonces tendremos luz, tendremos ondas gravitacionales y también durante la explosión de supernova, por ejemplo, puede generarse los neutrinos. Entonces también podremos detectar, si se puede detectar, digamos, tendremos los observatorios de neutrinos. Entonces, en ese sentido, se puede tener prácticamente tres canales de observación y un solo evento. Entonces, en ese sentido es lo que se dice, por ejemplo, astronomía multimensajera. Ahora, en este proceso específico de la fotografía, naturalmente no. ¿Por qué? Porque en realidad toda la tecnología, los instrumentos que tiene el consorcio, ha sido solamente para observar luz, para poder, digamos, observar cómo se comporta la luz en medio, en la vecindad de este agujero negro. Ahora, en forma general, probablemente en estos discos de acreción también se generan neutrinos, partículas que están siendo aceleradas, por ejemplo, a grandes velocidades y por tanto pues van a irradiar no solamente la luz así, bajas energías, sino también los rayos X. Y justamente ese tipo de informaciones es lo que detectan algunos satélites porque están en el espacio sobre todo. Entonces, ahora, eso sería con respecto a los neutrinos. Ahora, con respecto a los tagiones son soluciones, eh, inclusive tiene una, digamos, una historia de que aparece primero en la relatividad especial como una solución, que sería una partícula que se propagaría con una velocidad mayor que la velocidad de la luz. Entonces violaría la causalidad. Sin embargo, han habido trabajos, sobre todo dentro de teoría de cuerdas, y algunos modelos en la cosmología que han tratado, digamos, de entender, pero no son esos tagiones, digamos, que son de la relatividad especial, pero son otro tipo de, digamos, que tienen las mismas propiedades que pueden violar la causalidad, pero que puedan tener alguna importancia en estos modelos. Ahora, naturalmente, es poco probable que los tagiones estén cerca de agujeros negros, debido a que los tagiones mayormente se han prestado para poder estudiar algunas propiedades, digamos, de energía oscura, por ejemplo. Ahora, que yo sepa de materia oscura, por ejemplo, no he visto que hayan utilizado. Honestamente también no sé por qué. Probablemente la materia oscura, recordemos de que está en la vecindad de nuestra galaxia y cúmulo de galaxias también. Entonces, no creo que sean, digamos, las partículas tagiónicas que estarían ahí. Y por tanto, tampoco en el centro de la galaxia no serían las partículas tagiónicas. Serán mayormente las partículas que conocemos, ya que es una región densa donde se producen estas partículas elementales. Ok, muchas gracias, profesor, y muchas gracias a Luan López por la pregunta. Profe, yo quiero poner esta pregunta antes de irnos porque creo que es súper importante y es de Wilson Rosado. Acuérdense que siempre nos ven chicos de colegio, chicos de primaria en algunos casos y luego las demás personas, público en general y universitarios. Entonces, aquí Wilson Rosado nos pregunta si un agujero negro absorbe toda la información, ¿cómo es que nos llega la información? Creo que sería una buena pregunta para aclarar algunas cositas por ahí. Sí, perfecto. Sí, muchas gracias, Wilson, por tu pregunta.
nosotros mencionamos de que, por ejemplo, la luz carga información y naturalmente otras partículas cargan información. Si esas partículas atraviesan el horizonte de eventos, entonces habrán caído dentro del agujero negro y terminarán en la singularidad. Lo que acabamos de ver en la fotografía, como ya mencionamos, no es las partículas o las informaciones que hayan caído dentro del horizonte. No, son, digamos, informaciones que cargan sobre el disco de acreción, pero a distancias que habíamos mencionado que eran radio del escape, ¿no es cierto? O sea, era 2.6 veces radio de Schwarzschild. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos entender o recoger esas informaciones siempre y cuando esa luz ha cumplido con esas exigencias o con esos requisitos. Ahora, en forma general, la pregunta es de que como Wilson está preguntando, y si se cae una silla o si cae un libro, ahí había una información. Una vez que cae a la singularidad, esto desaparece. Es una pregunta que aún está, digamos, en investigación, pero hay algunas respuestas, digamos, promisorias, en el cual, por ejemplo, se dice de que una de las propuestas es de que cuando un libro cae o cualquier objeto que tiene información cae al agujero negro, es decir, ya atravesó el horizonte de eventos, entonces lo que va a pasar es de que esa información que había en esa partícula, en ese libro o en ese objeto, va a ser transmitido a través de la radiación de Hawking. Hay otro efecto de los agujeros negros que debido al campo gravitacional intenso, el vacío cuántico que está en la vecindad del agujero negro va a hacer de que esas partículas virtuales se conviertan en reales. Y esas partículas que están en la vecindad justamente del horizonte de eventos son los que van a ser encargadas de sacar la información de esos objetos que han entrado dentro del agujero negro. Eso es una de las propuestas. Ahora, hay otras propuestas que de alguna manera dan, digamos, así indicios de que pueden, digamos, de alguna manera recuperarse esas informaciones. Para eso hay que utilizar mecánica cuántica. Tal es el caso, por ejemplo, de, ¿cómo se llama? Esta propuesta de, de los agujeros de gusano, por ejemplo. O sea, hay, digamos, propuestas, pero lo cierto es de que no está cerrado este problema. Fue Hawking en 1976 que propuso de que en realidad las informaciones se pierden en el agujero negro. Entonces, desde aquella fecha, ese problema está abierto. Hay muchos autores que creen que en realidad no se pierde la información, sino eso está resuelto, pero hay otro grupo que piensa de que aún se puede, digamos, investigar más sobre este problema. Entonces, es un problema abierto y es uno de los problemas más importantes de lo que se trabaja ahora. Ok, muchísimas gracias, profe. Yo creo que con eso llegamos a la parte final de hoy, nuestro primer viernes astronómico. Les quiero agradecer a todos por acompañarnos y quedarse hasta el final y por enviarnos también sus preguntas. Profe, no sé si quiere decir algo antes de despedirnos, por favor. Sí, en primer lugar, me gustaría agradecer a todos los presentes, a los que nos siguen a los viernes astronómicos. Muchas gracias por su participación. Eh, Como ya saben, a partir de ahora tenemos las charlas todos los viernes. La próxima semana estaremos con un invitado y así va yendo, digamos, sobre diferentes temas de interés en la astronomía, cosmología, astrofísica. Y esperamos, por ejemplo, en algún momento encontrar un especialista, por ejemplo, de la parte observacional de este anuncio de ayer. Estén atentos, uh, le estaremos avisando. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, profe, y muchas gracias a todos, como, bueno, nuevamente por acompañarnos en cada viernes astronómico. Nos vemos la próxima semana, así es que cuídense bastante y hasta la próxima oportunidad. Chao, chao con todos.